Sobre mi nuevo libro, Tour, que estoy presentando hoy. Es un conjunto de textos en formato breve, crónicas y ensayos, algunas entrevistas, que buscan hacer una perspectiva de la historia de la ciudad de Miami, desde los inicios, en que fue inscrita por Henry Flagler en 1896, hasta el Miami de nuestros tiempos, que a mi parecer estamos viviendo el periodo del Miami venezolano y que en algún momento vamos a leer en los libros de historia capítulos y hechos concretos de este periodo que estamos viendo en la ciudad. Tour, ¿cómo nace? Un poco la génesis del libro. Yo llegué acá a Miami en el año 2002. En esa época no teníamos los smartphones, habían no muchas computadoras en las casas, entonces yo me iba a revisar mi correo electrónico a la biblioteca pública de Coral Gables. Siempre he sido lector, curioso. Inmediatamente revisaba el correo cruzaba la sección libros y empezaba a leer. Y encontré un libro de George Merrick, esto había sido la segunda semana de haber llegado. Encontré un libro de George Merrick, que es el fundador y creador de Coral Gables. Lo leí. Acto seguido leí uno de Opa-locka, de la ciudad de Opa-locka, que tiene una historia interesantísima. Recuerdo el libro con tapas de cartón y escrito a máquina, un libro maravilloso. Lo quería robar, pero no, me iba a meter en problemas. Y desde entonces me he mantenido leyendo, me he mantenido informándome sobre historia, cultura de la ciudad, sobre personajes importantes de la ciudad. Y hace unos años, en el año 2013, un buen amigo, colega, editor, en ese entonces de una de las secciones del Nuevo Herald, me propuso, siempre conversaba con él, teníamos temas en común de literatura, de cultura, de historia, y me propuso empezar a escribir algunos textos sobre historia y cultura, sobre historia. Básicamente al comienzo era un poco sobre historia, me dijo, no hay mucha información en nuestro idioma, sería maravilloso. Empecé escribiendo. Primero fue un artículo de Henry Flagler, que es con el que abro el libro precisamente, se llama Nuestro Man en Miami. Después vino uno de George Merrick y después empecé ya a abrir un poco el abanico y empecé a escribir no solamente textos de historia. Empecé a escribir qué es lo que sucede. En la etapa en la que me dedico a investigar y a leer de Miami, caigo en cuenta que la ciudad es una ciudad muchísimo más interesante que la que yo conocía en ese momento o que la que yo tenía en mi cabeza. Entonces, que habían habido grandes personajes o grandes hechos, o Miami había atravesado por unas circunstancias loquísimas, por decirlo de alguna manera, había estado en la cúspide, había caído, se había vuelto a levantar. Entonces, hablé con esta persona, con Andrés Hernández Allende, que era el editor que me ofreció el espacio en el Nuevo Herald, y le dije, ¿qué te parece si empezamos a escribir otro tipo de temáticas, abordemos otro tipo de temáticas? Y empecé a escribir ya un poco más de cultura popular, empecé a escribir sobre músicos, empecé a escribir sobre cine, y es así como llegué a identificar, por ejemplo, el lazo tan importante que tuvo Bob Marley con la ciudad. En ese entonces yo lo desconocía, pero Bob Marley falleció acá, su familia vivió acá, está plasmado en el libro. Después, igualmente, escribí sobre Jim Morrison y la banda de Doors, el principio del final de esta banda legendaria. Se gestó acá en Miami, en un concierto infame, un episodio infame que le ocurrió a Morrison en Coconut Grove, en el auditorio donde estaba haciendo el concierto. Lo sacó la policía y todo. Después nunca más volvieron a tener un concierto grande, un concierto importante, y las disqueras empezaron a retirar sus discos, de las tiendas, y a lo poco tiempo después se va a Francia, muere. También escribí sobre Mohamed Ali, tema muy interesante. Se corona campeón de los pesos pesados acá en la ciudad, pero el
el periodo en que Ali estaba aquí en la ciudad es muy interesante porque son los años 60, una época muy, muy crítica en cuanto al racismo. Y él campeona en Miami Beach, pero no puede celebrar en Miami Beach porque las leyes Jim Crow en contra de digamos, en favor de la segregación racial, no se lo permitieron. Entonces él tuvo que salir de Miami Beach y para celebrar en esa misma década, perdón, en esa misma fecha, cuando él estaba acá, vienen los Beatles. Los Beatles se juntan con Muhammad Ali, en el gimnasio donde él entrenaba, porque ellos venían con un mensaje pacifista, con un mensaje de igualdad racial y todo. Y así fue como logré armar este libro, que tiene 43 ensayos, más o menos buscando dar una panorámica histórica, ¿no? Empiezo con Henry Flagler y sigo con ciudades, desarrollo de ciudades como Coral Gables, como Apaloca, el primer gran boom inmobiliario que surge aquí en Miami, que es en la década de 1920, la caída de la burbuja, cuando explota la burbuja inmobiliaria. Un poco más adelante tenemos las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Luego también abordo los años 60 y la contracultura, que Miami fue un foco interesantísimo, importantísimo, porque si bien los principales focos en Estados Unidos estaban en San Francisco, en Nueva York, Miami tuvo su pequeño San Francisco, que fue en Coconut Grove. Fue donde Morrison hizo el concierto, donde nació la idea del festival Woodstock, el festival de música Woodstock, nació en Coconut Grove. El creador, Michael Lang, el creador de Woodstock, tenía una tienda de accesorios para fumar marihuana. Se vino de New York, se vino para acá, tiene una tienda de accesorios para fumar marihuana. Era un melómano, le encantaba la música. Y entonces él, al ver el gran movimiento artístico, cultural y de músicos que había en la zona en la que estaba, él empezaba a hacer conciertos pequeños ahí primero en la tienda, después en un pequeño bar, en otro lugar y tal. Yo quiero hacer un concierto grande, otra cosa, voy a hacer un gran concierto. Y se le ocurre hacer este concierto que lo hace en Hallandale. Invita a Jimi Hendrix, Frank Zappa, y fue un éxito rotundo el primer día. Pero el segundo día llueve, tiene que cancelar el concierto. ¿Y qué sucede? Quedó quebrado, porque se había prestado mucho dinero para hacer el concierto, queda quebrado, Entonces al poco tiempo agarra sus cosas y se va a New York. Se va a New York primero, que era su casa, y después se va al pueblo de Woodstock a replicar lo que había hecho acá. Y bueno, ya todos sabemos lo que es Woodstock. Después también toco, el libro también ocupa una buena parte de los años 80, como cae Miami, los Cocaine Cowboys, el Mutiny Hotel, cómo se denigra mucho la ciudad, pero cómo se levanta luego gracias a la serie Miami Vice. La serie Miami Vice, ¿no? Después le cuento por qué se está riendo. Pero la ciudad, Miami Vice, crea una utopía que tarde o temprano se vuelve realidad. Miami estaba cayendo bajo. También tocó muy de cerca el tema de la relación de Miami con la mafia. Ahí hablamos un poco de Al Capone. En los años 20, Al Capone fue Miami de una relación muy cercana con la mafia, y Al Capone fue los primeros en abrir la puerta en la ciudad hacia la mafia. Y tenemos temas de cine, temas de literatura. A mí me gusta mucho la literatura. Y luego llegamos al tema del Miami actual, donde primero, a partir de los 80, hay un quiebre en la ciudad. La ciudad, a partir de los años 80, ya el anglo decide dejarla, básicamente.
y es a partir de esa década es donde empieza a surgir el Miami en el que todos estamos ahora, evidentemente, gracias al gran empuje de la comunidad cubana previa, incluso a los años 80, y en esa misma década, ellos abren la puerta a toda esta enorme comunidad latinoamericana en la cual estamos ahora. Y finalmente, el libro cierra, como les comentaba en un inicio, con una semblanza breve hacia el Miami de estos tiempos, que para mí es el Miami de la comunidad venezolana, y como les comenté, en algún momento vamos a leerlo en los libros, con nombres, con datos, con fechas específicas. Y bueno, ahora le voy a dar la palabra acá a mis compañeros para que sigan con sus presentaciones. Muchas gracias.